del 2025. Gracias, Shirley. Con referencia a nuestro programa de curso de economía, macroeconomía, para estudiantes principalmente del programa de economía, ¿vale? También de los otros programas que hacen parte de la Escuela de Ciencias de Negocios, Económicas, Administrativas y Contables, ECACEN. Entonces, pues agradecido con Dios y con ustedes, también con la tecnología, porque nos permite conectarnos en esta sesión para poder trabajar en conjunto la formación de conocimiento. Entonces vamos a intentar compartir pantalla y dar inicio a esta sesión, para lo cual quiero, no sé si alcance a proyectar un videito y ustedes lo logren ver sin mayor contratiempo y escuchar. Por favor, me dicen. De lo contrario, se los dejo en el chat de esta sesión para que lo visualicen más adelante, ¿vale? Entonces voy a probar compartiendo pantalla y aquí me dio por ponerles el mensaje en el chat. Es un video corto de 16 minutos. Lo pueden ver en una velocidad de aceleración mayor de 1.5, 1.75 y se van a encontrar con que el tema que nos habla, por lo menos, si no son datos rígidos, completamente sólidos, por lo menos nos van a permitir acercarnos en cierta medida a la idea que nos está presentando allí el autor. Estoy tratando de compartir y me está tomando del pelo. Vamos solo con el video a ver si podemos. Me dicen si lo ven, por favor. Aquí estoy recibiendo compañeros a la sesión. Voy a repetirlo y estamos pendientes de la información que nos da. Permítame, que es que un compañero quiere entrar a la llamada. Ya. Ángela, bienvenida. Listo. Volvamos entonces con la presentación. En el link ya les puse el video. Y ya lo veo mejor. Listo, vámonos con el video unos 3 minuticos. A ver si lo logro ver. Datos. En Buenos Aires viven más perros como mascotas que niños menores de 10 años. En Corea del Sur, la tasa de natalidad es tan baja que el país podría perder la mitad de su población. Y en Japón se venden más pañales para adultos que pañales para bebés. Para nuestros abuelos, tener hijos no era una elección, era una certeza. No se preguntaban si serían padres, sino cuántos hijos tendrían. Hoy, el mundo dio un giro radical. Ser padre dejó de ser un destino inevitable para convertirse en una opción que cada vez más gente elige rechazar. La natalidad en la Argentina ha caído al nivel más bajo de nuestra historia. La natalidad en Colombia está en crisis. Cómo enfrenta una de las crisis demográficas más graves. La baja tasa de natalidad Es un fenómeno mundial. Pero esto no es solo un cambio demográfico, es una transformación profunda en cómo entendemos la realización personal. Hace apenas unas décadas, ser padre o madre era visto como el objetivo máximo de la vida. Hoy, de acuerdo a un estudio, el 75% de los jóvenes no lo considera esencial para sentirse plenos. ¿Por qué está pasando esto? ¿Es un problema que deberíamos resolver o simplemente la evolución natural de nuestras sociedades? Y más importante aún, ¿qué nos dice esto respecto del futuro que estamos construyendo? Soy Santiago Bilinkis y esto es Futuro en Construcción, un espacio para pensar el presente, entender los cambios y encontrar nuestro camino al futuro.
pasar de programar a liderar un equipo Bueno, de ahí ya tecnología viene una no es un ascenso, es un publicidad. cambio total de carrera y nadie te prepara para eso. Soy Álvaro Moya, CTO con más de 11 años liderando equipos en empresas como Revolut o WeFox y mentor de líderes tecnológicos en mi compañía Líder. Muy pronto. Una publicidad que podemos omitir. Vamos a dejar de presentar este video en este momento, pero digamos que ya nos está... no pude acceder a ingresar a mi compañera Mirta mientras tenía el video. Pero digamos que nos está adentrando un poco el video a la idea de en qué mundo vivimos, ¿vale? ¿En qué mundo vivimos, compañeros? La idea central del video, ¿cuál es? ¿Quién de ustedes la quiere compartir, por favor? Que pueda abrir su micrófono y nos pueda hablar un momentico. Buenas noches. Hola, José María. Pues yo pienso que el mensaje central del video es la caída del índice de natalidad. Ok, eso es fundamental, José María, muchas gracias. Entonces, el video nos está contando efectivamente qué tan proclives somos los seres humanos en esta época del 2025 o del siglo XXI para mantener el índice de natalidad en términos constantes y crecientes, ¿vale? Porque una cosa es mantenerlo, va a seguir existiendo, pero ya no en términos constantes, sino decrecientes. Y el tema básicamente es que por cada hombre y mujer en el mundo se conciban, se procreen por lo menos 2 hijos, ¿vale? 2 hijos. Cuando miramos los índices de natalidad en Colombia y en otras naciones en desarrollo, ¿sí? O naciones ya del primer mundo, naciones desarrolladas, nos vamos a encontrar con que son índices que han caído y están cayendo. Este año nos sorprendió la medición para Colombia porque dice que en el año 2024 dejaron de nacer al menos 500,000 ciudadanos comparados con el año inmediatamente anterior, 2023. Entonces, si este es un CIPA sobre macroeconomía y sobre su impacto el impacto de la economía digital en los factores macroeconómicos, porque el profesor empieza a mostrarnos un video sobre, y ahí les puse el link en el chat de la grabación, un video sobre población. Pues porque básicamente la definición que nosotros aprendemos de economía es, acuérdense que economía viene de oikos, casa, y valía, valor. Es decir, la forma correcta de administrar los bienes de la casa, lo que tenemos en nuestra casa. Y nuestra casa es mi vida, mi familia, mi municipio, mi corregimiento, mi vereda o mi país. Y en últimas, la casa común, como la llamaba Francisco, que está tan sonado por estos días en las noticias mundiales, en los titulares. Y básicamente nuestra casa común es el planeta, ¿vale? Bien. Entonces, esa economía definida como la ciencia social, démonos cuenta que nosotros, contadores, administradores, relacionistas internacionales, ¿sí? Estudiantes en economía, negocios y marketing digital, nosotros no estamos estudiando en un programa que nos lleve a hablar de máquinas que producen, cadenas logísticas y de abastecimiento que distribuyen, y decisiones de política que se toman allá de forma técnica por los tecnócratas del momento que hacen parte de los gobiernos y de las corporaciones. Nosotros no nos quedamos con ello porque eso es apenas una parte de lo que significa la economía. Entonces, básicamente, nuestra economía es ciencia social, ¿vale? Está orientada al ser humano en su conjunto o al ser humano como individuo, a la persona. Y esta persona que hace parte de la historia en este tiempo y en diferentes escenarios, en diferentes contextos. Ahora, ¿cómo interactúan estas personas? Eso es lo que estudia la economía. Ciencia social que estudia
las relaciones, ¿vale? El ser humano no es un ser, no es una isla, no es un ser que se encuentre solito, dividido, por allá encerrado, como nos hablaban en clase de microeconomía con la parábola que nos contaban de Rousseau, ¿vale? Sino que nos hablan de el ser humano como un ser racional, como un hombre económico y como un hombre que vive en sociedad, interactúa. Ciencia social que estudia las relaciones de producción, distribución y consumo. Ahí sí entran entonces todas esas cosas que son propias de nuestro accionar profesional. Producción, distribución y consumo. ¿De qué? De bienes y servicios, ¿vale? De bienes y servicios. ¿Para qué? Para la satisfacción. Entonces, ojo, nosotros no solo producimos bienes y servicios, sino que estos bienes y servicios tienen un fin último o intermedio, dependiendo de su duración. Para la satisfacción de necesidades. ¿Y cómo son nuestras necesidades? Necesidades humanas. ¿Y tienen un límite? No lo tienen. El ser humano, de acuerdo a su naturaleza y a su capacidad, su inteligencia, su sabiduría y sus potencias, el ser humano es capaz de adquirir, comprar, mejorar, producir, desarrollar, hacer crecer. Luego, las necesidades humanas que están aquí en esta cabecita no tienen límite. Y no hablo de mí, hablo de ustedes, hablo de cualquier persona en el planeta. Entonces, repito, ciencia social que estudia las relaciones de producción, distribución y consumo de bienes y servicios para la satisfacción de necesidades humanas ilimitadas. ¿A partir de qué? De factores de producción limitados, escasos. Entonces, vamos a pasar a el concepto fundamental de la economía. ¿Cuál es el concepto fundamental que nos identifica a todos nosotros en este momento, compañeros? ¿Cuál es ese concepto? ¿Quién lo quiere escribir en el chat o abrir su micrófono y mencionarlo, por favor? Mientras yo comparto pantalla, ¿qué nos hace a nosotros, estudiantes de estas carreras, muchachos? ¿Hablar de qué tema? Bueno, se los adelanto, hablar de escasez. Aprendizaje, dice Dayana. No, básicamente la última palabra que mencioné, y te agradezco, Dayana, la escasez, ¿vale? Nosotros hablamos de escasez. Entonces, miren, necesidades humanas ilimitadas, recursos, factores de producción limitados. Con esta introducción, entonces, queridos compañeros, quiero darles la bienvenida a este tercer CIPAS que ha sido titulado Influencia de la economía digital en los factores macroeconómicos. Les pregunto si están viendo de buena forma mi pantalla con buen tamaño. Por favor, me confirman si alcanzan a ver la imagen, la letra, todo lo que está allí proyectado. Sí, señor. Perfecto. Voy a ampliar un poquito porque esto me juega un poquito. Bien, entonces estamos citados hoy 6 de mayo y un pequeño recuento de lo que hemos visto. Hemos hablado con los otros compañeros profesores de esta materia acerca de la economía digital, su impacto en los factores, primera sesión, introducción a la economía digital, conceptos básicos de economía digital y evolución, y inteligencia artificial, blockchain, Internet de las cosas. Con el profesor Indelbrando también compartíamos en la segunda parte, en el CIPAS anterior, la economía digital en los mercados, y fue una sesión bastante interesante. A muchos de ustedes les llamó la atención, estuvieron participativos, estuvieron actuando constantemente para hablar de plataformas digitales, influencia en la competencia y en las estructuras de mercado. De hecho, les gustó tanto y el profesor se puso a dar lecciones de cómo manejar un producto de crédito, específicamente una tarjeta de crédito. Entonces, eso pues fue interesante. A nosotros nos interesa saber no solo dónde está la teoría y cómo aplica allá arriba y aquí, sino cómo se traduce a mi vida, a mis afectos, a mis emociones, a mi psicología,
a mis decisiones racionales, aunque el concepto de decisión racional en economía, digamos que está ya superado, porque está visto que el ser humano muchas veces no se planifica, sino que responde a impulsos de diferente índole a la hora de ser un hombre económico. Y cuando digo hombre, me refiero a hombre y mujer. Por favor, tómenlo por el lado amable. Y esta sesión entonces nos va a hablar un poco de los factores, la influencia de la economía digital en los factores macroeconómicos, ¿no? Vamos entonces a empezar a mirar, a ver, mientras me piden acceso y mientras yo puedo acceder a mi documento que les estoy proyectando, ahí voy a jugar un poquito, pero vamos a poder hacerlo. Entonces, bajando un poquito nuestra presentación, vamos a mirar qué son los factores macroeconómicos. Definamos primero. Entonces, definición de factor en economía, no en matemática. Definición de factor. Vamos a leerla acá. Cualquier elemento o variable que influye en el comportamiento o resultado de un sistema económico. Bien, cualquier elemento, cualquier variable que influye en el movimiento de la economía viene a ser entonces un factor y nos dice que hay factores externos y factores internos en la economía. Ahora, esto es un repaso apenas para ustedes para que entendamos o comprendamos de qué vamos a hablar. ¿Cuáles son nuestros factores de producción? ¿Quiénes de ustedes recuerdan esos factores? Aquí se los menciono. En los inicios de la economía como ciencia social, pues nos hablan esas primeras teorías de lo que es... Aquí yo quisiera quitar un cosito. No lo puedo mover desde acá, sino desde mi ventana. Entonces, nos hablan que los factores de producción son los recursos que se utilizan para la producción de bienes y servicios. Entonces, recuerden las tres funciones de la economía: producción, distribución y consumo. Consumo, producción, distribución y consumo. La primera, entonces, los factores de producción son recursos que se utilizan para producir bienes y servicios. Ahora, al producir, nosotros hablamos de tres factores: tierra, trabajo y capital, no más. La tierra en la literatura económica está identificada con la letra T, el alfabeto en castellano la letra T, el trabajo con la letra L y el capital con la letra K, las tres escritas en mayúscula. ¿Pero qué es la tierra? Para nuestros padres, para Adam Smith, David Ricardo y todos esos locos. La tierra es los recursos naturales, los terrenos, agua y minerales. Básicamente es eso, no es más. Así como lo envió Dios al planeta, así se considera ese factor productivo tierra. Bien, entonces se hablaba en ese momento de tierra. El trabajo, mano de obra, ya no era más. Y el capital, ahí sí se entendía como el dinero, y ustedes saben la teoría de la evolución del dinero, ¿no? Joyas, piedras preciosas, metales, títulos valor, títulos de propiedad, etcétera, mercancías, animales, semovientes, etcétera. Y ahora el dinero como papel moneda, más recientemente como moneda papel, luego como dinero en cuenta corriente, en cuenta de ahorros, dinero bancario, ahora como dinero plástico y recientemente como dinero digital. Bien, ya entonces no es el dinero plástico de la tarjeta débito o crédito, sino que ahora es simplemente una transacción digital. Pero tú muchas veces no tienes un billete en tu mano ni en tu bolsillo, sino que lo manejas desde tu teléfono, ¿vale? Entonces miren cómo ha evolucionado el dinero. En su momento entonces la definición de capital era dinero o maquinaria, equipos e instalaciones, infraestructura fabril, industrial para la producción. Ahora, ese era el concepto original, tres factores de producción: tierra, trabajo y capital. Más recientemente se amplió el concepto para decir que la tierra, aquí les pongo mismo concepto, la tierra corresponde a los recursos naturales. Ahora ya no nos hablan de tierra. De pronto los papás sí dicen voy a comprarme una tierrita, pero ahora nosotros decimos vamos a invertir en finca raíz, ¿vale? Y cuando hablamos en otras ciencias, antropología, sociología, psicología, cuando hablamos de economía, de administración, de contaduría, etcétera, ya hablamos es de recursos naturales. Recursos naturales. Bien. Y como recurso, al hablar de recurso,
estamos hablando de ya no algo que está ya libremente disponible, sino que corresponde a un propietario, ¿vale? Entonces, ese recurso de producción llamado tierra o llamado recurso natural implica ya haberlo insertado a una cadena productiva. El aire es un bien libre, pero vaya y respire en Ciudad de México o vaya y respire en China. Se enferma porque no está acostumbrado a la polución, al smog de ese lugar. Súbanse a la Calera en Bogotá o en las ciudades, me imagino que en Cali pasará, en Cartagena, en Santa Marta, en Medellín, en Bucaramanga, subirse a una montaña temprano, madrugado, y mirar la ciudad. Y vamos a encontrar que dentro de las nubes y brillando el sol, encimita nos encontramos sobre las nubes una capita gris de smog, de polución. Entonces, aunque el aire es un bien, un factor productivo natural, libre, recurso natural, al insertarlo a la cadena productiva ya tiene un valor económico, un uso económico, ¿vale? El agua igual, bien, para que me comprendan. Entonces, tierra cambia por recursos naturales, trabajo ya cambia, ya no es mano de obra, ahora es mano de obra calificada y mano de obra sin calificar. La mano de obra sin calificar, pues de baja remuneración. La mano de obra calificada ya tiene una remuneración. Y les voy a poner un ejemplo sencillo que me enseñaba un profesor en temas de desarrollo. Él me decía que contrataba una empleada de servicio, una mujer que le ayudaba en las labores de la casa. Es un doctor, es un profesor de la Universidad del Externado, muy ocupado, extranjero, el profesor Farné, y él decía que había una señora muy querida que les ayudaba, pero cuando llamaron a esta señora a colaborarles en su casa con su esposa, la señora les dijo, usted me va a pagar y quiere que yo trabaje con piense o sin piense. Entonces al profesor le causó curiosidad este concepto. Él es un experto en temas de economía laboral en Colombia. Entonces, con piense o sin piense, explíqueme qué es eso. Entonces le dijo esta mujer que era de origen del Pacífico, colombiano. Le dijo, si usted me va a contratar sin piense, yo hago todo lo que usted me diga, lo que la señora me diga. Pero ella tiene que estar al lado mío diciéndome cocine, corte, lave, planche, lleve, limpie, haga, quite, ponga, etc. Entonces ese es un trabajo sin piense y la tarifa son 50.000. Pero si lo quiere con piense, usted se va, me deja aquí solita y yo veré cómo le ordeno la casa, pero la tarifa ya son 80.000. Entonces miren de una forma tan simple como una de nuestras mujeres colombianas del Pacífico colombiano ofrecía sus servicios laborales, ¿sí? Su talento, su experticia en una labor tan loable como es mantener una casa, una familia ordenada. Entonces, ahí está su cualificación. Es una persona que no está certificada quizás en esas labores del trabajo doméstico, pero que sabe diferenciar muy bien el valor de su trabajo a través de una actividad de obediencia ciega o una actividad en donde ella es autónoma en el ejercicio de su labor. Entonces, aquí ya cuando hablamos de mano de obra calificada, vamos a hablar de toda certificación que usted pueda tener. Y para eso hablamos del capital humano y de la Escuela de Pensamiento Económico del Capital Humano. Cada que una persona del SENA, de la alcaldía, de una UMATA, de una corporación autónoma regional, de una ONG, se acerca a usted, a su comunidad, y le da una cualificación, una capacitación, un taller de formación, y se lo certifica, usted ya es mano de obra calificada. Luego ya vale más, ya puede facturar mejor, ¿vale? Entonces, ese concepto existe todavía en el mundo. Mano de obra calificada o no calificada. Tercer factor, en el uso del lenguaje económico actual, el lenguaje teórico. El capital tecnológico, identificado con la mayúscula A mayúscula, y la capacidad de financiamiento. Entonces ya no estamos hablando de capital como dinero, y maquinaria o instalaciones, sino como capital tecnológico. Y para efectos de macroeconomía e impacto de la era digital, ahí ya estamos hablando a ciencia cierta con la incorporación de la tecnología en los términos de la era moderna
de la computación, la sistematización y las transacciones de información en la red mundial de información, en la web. ¿Listo? Y el otro factor del capital es la capacidad de financiamiento. Entonces, démonos cuenta que ya no usted necesita tener dinero, sino tener la capacidad de acercarse a una corporación de crédito, a un banco, a un fondo, a una cooperativa, a un prestamista y lograr con una idea, con un proyecto, con un negocio, financiarse, atraer inversionistas y empezar a trabajar. Usted pasa de no tener nada a ser un empresario, bien, un emprendedor, pero con el tiempo un empresario. ¿Vale? Entonces los conceptos se han ampliado a nuestro favor, a favor de la actividad económica. Ahora hablemos de factores económicos. Ya hablamos entonces de los factores de producción, hablemos entonces de factores económicos. Los factores económicos son entonces variables que influyen en la economía, incluyendo que factores de producción, los acabamos de ver, y factores internos y externos que afectan la actividad económica. ¿Cuáles serían esos factores internos y externos? La tasa de interés. Entonces, ¿cuál es el precio del dinero, del crédito? La tasa de interés. Usted tiene que pagar por el uso de ese factor productivo capital un valor adicional que está representado por la tasa de interés que impacta el costo de la deuda y las decisiones de inversión. Si las tasas de interés son altas, ¿el inversionista se ve atraído? No. Si las tasas de interés bajan, las del Banco Central, las de los bancos comerciales, las de algún tipo de negocio, una línea de crédito, un producto financiero, si son bajas, pues usted se ve interesado a comprar la tasa de interés de su tarjeta de crédito, la tasa de interés que le cobran o el valor del crédito de un viaje. Usted compra ese paquete turístico. Bien, entonces, factores económicos que nos afectan, tasa de interés, las políticas monetarias, fiscales, cambiarias y crediticias que veíamos en la fase número 2 y en la fase número 3 de nuestro curso. Entonces, en cuanto a políticas monetarias, toda decisión del Banco Central, Banco de la República de Colombia, que es el rector de la política monetaria en el país, ¿vale? Principalmente, decisiones del Banco Central sobre el suministro de dinero y las tasas de interés. Es decir, ¿cuánto dinero hay circulando en la economía? Mucho. Entonces todo el mundo tiene dinero, billetes, monedas, compra, vende, distribuye. La gente se siente que hay plata y que le alcanza para todo. ¿Eso qué genera? Aumento generalizado y sostenido en el nivel de precio de los bienes y servicios, y eso se llama inflación. ¿Qué tiene que hacer el banco? Reducirlo. ¿Cómo? Saque disponible, efectivo del mercado, redúzcalo. ¿Cómo? Vuélvalo a meter a las bodegas de los bancos comerciales, del Banco Central, y de esa forma el dinero que antes abundaba en la economía, en el mercado, en los bolsillos y las manos de las personas, se reduce y la gente deja de comprar. Miren cómo una decisión del banco afecta positiva o negativamente nuestras decisiones de consumo, ¿vale? Y eso entonces contrarresta un poco la tasa de interés, contrarresta la inflación, contrarresta el consumo, etc. Bien, entonces políticas monetarias, tasas impositivas influyen en el costo de hacer negocios y en el poder adquisitivo de los individuos, las tasas de interés, las tasas impositivas, los impuestos básicamente. Las políticas gubernamentales, decisiones, leyes y regulaciones y programas que afectan la economía. Familias en acción, jóvenes en acción, adulto mayor en acción, niños en acción, mujeres en acción, etc. Ese programa existe, dejó de existir, cambió de nombre, los montos de asistencia que se daban o los periodos para entregar esos recursos cambiaron. Todo eso afecta entonces nuestras decisiones de consumo. Y los eventos globales. Recuerden que no somos una economía cerrada, nunca lo hemos sido, pero la apertura económica que implementó el presidente César Gaviria Trujillo en 1991, 90 al 94, eso fue su periodo de gobierno, la política de apertura económica, con un cambio de modelo sustentado en el neoliberalismo, políticas neoliberales, hizo que pudiéramos ser una ventana, una vitrina más abierta a el resto de países. Y eso hizo entonces que se generaran grandes cambios en la forma de producir, contratar, remunerar, comprar
vender, consumir y vivir en Colombia. Listo, muchachos, eventos globales, crisis financieras. ¿Cuáles crisis financieras? En el 36, en el 50, en el 70, en el 80, en el 99, en el 2008, las más recientes, y ahorita creo que en el 2017, 2018 hubo una, y nos salvamos por poco en el 2024 de otra crisis financiera mundial. Guerras, pandemias y otros eventos pueden tener impacto significativo. Hemos hablado hace 3 años de la guerra Ucrania-Rusia. En realidad es una guerra Estados Unidos-Rusia en el patio de la casa de Ucrania, en donde Europa tiene intereses. Y hoy, hace unas 2-3 horas, empezaron a hablar de un conflicto entre Pakistán e India. Recuerden que eran solo una sola colonia británica. Se separaron en la época de Mahatma Gandhi, hacia los 50, pasada la Segunda Guerra Mundial, se independizaron, pero no solo se independizaron, sino que se dividieron, creando a Pakistán y creando a la India como naciones independientes. Hoy están en guerra hace 2 o 3 horas, ¿vale? Complicado. Listo, continuamos. Esos son nuestros factores económicos que influyen en el desarrollo de nuestra economía nacional e internacional. Ahora, reconozcamos factores macroeconómicos de interés. Son indicadores que reflejan la salud económica del país en general, como crecimiento del PIB, inflación, desempleo, tasa de interés. Estos factores son utilizados por gobiernos, empresas e individuos para tomar decisiones económicas y financieras. ¿Quiénes deciden? Los agentes macroeconómicos, los agentes de la economía. ¿Cuáles? Las familias. Recuerden que no medimos personas o individuos solamente, sino que es más fácil medirlo como familias. Para el DANE se mide la unidad de consumo básica como familia, y esa familia está conformada, según el DANE, por 3 miembros, 3 personas, ¿vale? Ellos cuentan familias de 3.5 personas para poder sacar todas sus mediciones, ¿listo? No es lo mismo dividir por 50 millones de ciudadanos que dividir esos 50 millones en 3 y decir hay tantas familias en el país, ¿vale? Sale más fácil el cálculo de indicadores y más exacto. Entonces, familias, empresas, unidades de producción y el gobierno toma esas decisiones. ¿Cuál gobierno? Nacional, departamental, distrital, municipal. Listo. Usted y yo vamos al médico y el médico nos pregunta, ¿por qué viene hoy a la consulta? Y empezamos a contarle cosas que sentimos. Le mostramos, mire que me salió un brote, una erupción, mire que tengo un ojo rojo, tengo inflamada esta oreja. Entonces le mostramos, esos son ¿qué? Indicadores. El médico nos escucha, luego nos dice, siéntese ahí en esa camilla o súbase en esa báscula o párese contra ese metro que lo voy a examinar. Entonces yo ya le dije cómo venía. Él empieza a hacer esa verificación de síntomas desde su experticia como médico. Bien, como Galeno, él empieza a hacer esa verificación de síntomas y empieza a pensar si lo que yo le digo es cierto y es evidente. Y luego se sienta, hace la historia clínica, revisa con mi historia clínica. De hecho, muchas veces me pregunta antecedentes de enfermedades en su familia, su papá, su mamá, sus hermanos, ¿vale? Me pregunta mi edad, mi talla, mi peso, con quién vivo, en qué trabajo, qué nivel de estudio tengo. Miren el diagnóstico de información que él saca y luego se sienta, revisa su vademecum, su librote gordo sobre las enfermedades y trata de hacerse una idea de cómo está mi salud. Lo mismo hacemos los expertos en economía, ¿vale? Principalmente los que trabajan en ONGs, en agencias de cooperación, en banca internacional, en ONGs o también en favor del gobierno. Unidades de investigación también hacen esas verificaciones, esos análisis. Y nos dicen entonces cómo está la pintura, cuál es el diagnóstico del paciente. Tratamiento. Entonces, medicamentos,
o exámenes, más exámenes, más exámenes. No estoy seguro, esto puede ser cualquier cosa. Hágase exámenes de sangre, de laboratorio, hágase un TAC, una resonancia, consulte a otro especialista, bien, y empieza un procedimiento, un tratamiento, y vamos viendo cómo evoluciona. Eso aplica para la economía, mis queridos estudiantes. Ahora, ¿en dónde se ve reflejada ese diagnóstico clínico que hace el médico, pero aplicado a la economía? En estos indicadores, ¿qué tanto ha crecido el PIB? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo va mensualmente, trimestralmente, semestralmente? ¿Cómo se comporta con relación a la tasa de inflación, a la tasa de empleo, cómo evoluciona y al comportamiento de las tasas de interés? ¿Vale? Entonces tengamos en cuenta eso. ¿Qué es el PIB? ¿O qué mide? El valor de bienes y servicios finales producidos durante un periodo determinado por una nación. ¿Qué es la inflación? Mide el aumento generalizado y sostenido en el nivel de los bienes y servicios, nivel de precios. ¿Qué es el desempleo? Indica la proporción de fuerza laboral que no tiene empleo, pero que lo está buscando activamente. Y ustedes ya debieron haber visto en el ejercicio de la fase número 2 cómo es la clasificación nacional de empleo, cómo la población económicamente es activa, es inactiva, es ocupada, es desocupada, es empleada, es subempleada, ¿bien? Y cómo se comporta y cómo se mide con relación al total del censo poblacional. Y la tasa de interés, como el costo del dinero que se presta y su influencia en la inversión y en el consumo. Bien, muchachos, seguimos. Pequeño repaso de conceptos que ya manejan. Otros factores macroeconómicos importantes incluyen la deuda pública. La deuda pública es la deuda del público, es la deuda del país. El país mide su nivel de deuda en dos deudas. La deuda privada, que es la de las familias y las empresas, y la deuda pública, que es la del gobierno. Los gobiernos anteriores que tanto se han endeudado y han acumulado, más lo que este gobierno se está endeudando. Y hacia futuro, recuerden que las deudas se pagan en el futuro. Entonces, ¿qué tan endeudados estamos? O si tenemos un superávit, tenemos dinero de sobra a nuestro favor. Las políticas fiscales, impuestos, tasas, contribuciones, el comercio internacional, cómo se comporta, las inversiones nacionales y extranjeras y el gasto del gobierno hacen parte del análisis del diagnóstico de una economía sana o enferma. El análisis de estos factores permite a los economistas y analistas financieros mirar cómo está su país y qué decisiones tomar. Ahora, factores, aquí hay una tablita sencilla, factores macroeconómicos para analizar un país. Básicamente, el comportamiento, el juego de las fuerzas de la oferta y la demanda del Producto Interno Bruto, la economía que se comporta de forma cíclica. Recuerden que la economía no es lineal, la economía no es una línea, la economía no es una espiral ascendente, grandota, gordota. La economía es cíclica, ya lo vamos a ver enseguida con un dibujito, ¿vale? El comportamiento de los ciclos de producción de la economía y consumo, el crecimiento económico, política fiscal, gasto, presupuesto del gobierno, comercio internacional, inversiones y desempleo, y los objetivos macroeconómicos que vemos en esta tablita. ¿Cuáles son esos 5 elementos? Podemos hablar de crecimiento de la producción y su importancia radica en ¿qué? Más producción de bienes y servicios implica más mercancías disponibles para la satisfacción de necesidades humanas. Fabuloso que todos tengan para comprar, pero ¿será que sí nos alcanza el dinero? Esa es otra cosa. ¿Con qué se mide? Con el PIB, principalmente. Y ese PIB lo que se espera es que anualmente crezca por encima del 2%. Si está por debajo del 2%, como el PIB de los Estados Unidos en esta medición, en este primer cuatrimestre, que cayó en cifras negativas, a pesar de lo bien que lo está haciendo Donald Trump, para muchos de ellos en Estados Unidos y para el resto del mundo, miren las decisiones que ha venido tomando Trump. A pesar de eso, entonces, ¿qué tan sostenido es el crecimiento del PIB? Y todos sabemos que el PIB cayó radicalmente para todas las naciones del planeta en el 2020 y 2021. Muchos hacen una medición continuada, pero hay un dato atípico, 2020. Motivo, pandemia.
Y ante eso creo que nadie tiene que entrar a analizar más el comportamiento. Fue simplemente una situación atípica en todas las esferas de la vida humana en el planeta que afectaron la economía. Bien, ¿qué se espera? Que el PIB crezca por encima del 2%. Por eso nuestra economía, nuestros gobiernos planifican la economía y ponen unos valores. La Organización de Estados Americanos recomienda, la CEPAL calcula, el Banco Mundial espera, el Fondo Monetario Internacional aspira a que ese dato se mantenga. Ahora, empleo. El trabajo permite a las personas tener fuente de ingresos. Si usted no trabaja, difícil para comer, difícil para mantenerse enamorado, difícil para mantenerse siendo papá, siendo mamá, ¿vale? ¿Qué se espera? Una tasa de desempleo inferior al 8% anual. Ese es un desempleo natural. Es decir, ¿el desempleo natural qué es? El desempleo natural es la medición óptima para la economía de cualquier nación en la que aspiramos a que de cada 100 personas, 8 solamente no estén trabajando. ¿Por qué? Porque si son más de 8, ya se complica. Si tú mides 8 familias entre 100 familias, es algo que podemos ayudar a través de subsidios, asistencia, etc. Ahora, ese 8% puede ser un desempleo friccional, que implica que yo acabo de salir de esta fábrica y me estoy proyectando para entrar a otra, ¿vale? Es un desempleo natural. Pero si ya la tasa sube del 8%, ya es una economía enferma. Empieza a doler, a manifestarse malas cosas. Estabilidad en los precios. ¿Cómo se mide? Índice de precios al consumidor por política del Banco de la República, por mandato constitucional, debe estar por debajo del 5% anual. Y el equilibrio presupuestario. ¿Cómo hace usted un presupuesto? Ingresos versus gastos. Si sus gastos superan sus ingresos, usted está en déficit. Esperamos que ese déficit sea por debajo del 3% anual, al menos para la economía europea. Bien, el 3% anual. Es decir, que no me cueste tanto reponerme y pagar los intereses de ese dinero y pagar esos préstamos, porque estoy endeudando a generaciones futuras, ¿vale? Equilibrio. Ahora, cuando hay superávit, fabuloso, porque entonces nuestra economía es sana y ese superávit nos va a permitir prestarle a Honduras, a Ecuador, a Venezuela, a cualquier otra nación del planeta con la que tengamos acuerdos comerciales y de política. Y el equilibrio exterior, ¿qué implica? Que las exportaciones y las importaciones estén en equilibrio, ¿bien? Que la balanza esté sostenida y en equilibrio, ¿vale? Si compramos mucho más de lo que aquí producimos y vendemos, estamos en desequilibrio, estamos en déficit. Si exportamos más de lo que compramos, hay un desequilibrio a favor nuestro en la balanza comercial. ¿Listo? Esto es apenas un repaso para ver cómo nuestra economía, nuestros factores macroeconómicos nos afectan. ¿Recuerdan que veíamos en la fase 2 y 3 la identidad macroeconómica básica? En una economía cerrada, nuestra Y, nuestro ingreso, nuestro Producto Interno Bruto es igual, o nuestra demanda agregada, se compone de el consumo, que lo hacen las familias, la inversión, que la hacen las empresas, y el gasto, que lo hacen los gobiernos. Hasta ahí, 1990, Colombia. A partir de 1991, entonces, identidad macroeconómica en economía abierta. La demanda agregada es igual al consumo, más la inversión, más el gasto, más las exportaciones, menos las importaciones. Y ahora un poco de esa notación. Ingreso igual a demanda agregada, Producto Interno Bruto, el consumo es la C, la inversión la I y la G el gasto. Ahora, la X pues exportaciones, importaciones, el consumo, la inversión y el gasto es la economía cerrada, es el sector interno, consumo interno, y la balanza comercial X menos M, que da X barra, ¿sí? X barrita encima, es el sector externo en valores netos, ¿bien? Balanza comercial o sector externo. Ahora, ¿qué factores influyen en estas variables? En el consumo influye,
para hablar de economía digital, para hablar de macroeconomía y de cómo se afecta la economía digital a estos factores, reconozcamos que influyen el nivel de los precios, el ingreso disponible de las familias y de las empresas, el nivel de precios, la inflación, la tasa de interés, el empleo, la confianza del consumidor y el nivel de impuestos. Estos factores afectan el consumo. Cuando tú y yo, como familias, como ciudadanos, como individuos, con nuestro ingreso queremos ir a comprar, ir al mercado, ahí es donde nos vemos afectados. ¿Qué más influye? Factores no económicos, cultura, moda, publicidad, redes sociales y la influencia de grupos sociales también influyen en las decisiones de compra. Entonces, cuando tú dices, es que el gobierno sí está haciendo, es que el gobierno no está haciendo, es que Donald Trump, es que el presidente Macron en Francia. Entonces, venga, infórmese y acuérdese de todos estos factores para poder hacerse un criterio de tipo económico, porque ya no podemos hablar como hablamos en una reunión familiar o de Navidad o en la tienda con los amigos. Ya no podemos hablar igual, tenemos que hablar como economistas, administradores, contadores, relacionistas internacionales o internacionalistas y profesionales en negocios y marketing digital. Ojo, estos son los factores que influyen entonces y estas letricas que están acá que identifican el ingreso disponible, la tasa de interés, los taxes, o sea, los impuestos, esta W vienen siendo los salarios y este pi, la inflación. ¿Qué afecta a la inversión? ¿Qué afecta a las empresas para el crecimiento económico? Y afecta el crecimiento económico, las tasas de interés y ojo, en economía abierta hay tasa de interés interna, Colombia, pero en el extranjero también hay tasas de interés. Son más bajitas, son más altas, compro acá, compro afuera, invierto acá, invierto afuera, ¿sí? ¿Qué tasa de interés me genera mayores beneficios, mayor rentabilidad? La incertidumbre política. Usted hoy se va a invertir en Venezuela, en Nicaragua, en Pakistán, que hace 3 horas empezó a portarse mal, o en la India, en Ucrania, o prefiere invertir en los Estados Unidos o en otro lugar, ¿vale? Eso afecta la inversión. Las expectativas de los empresarios, de los inversionistas. Además, costos del crédito, disponibilidad de mano de obra calificada y la innovación tecnológica. Les pregunto, Colombia, 50 millones de ciudadanos. China, 1.4 billones de personas. ¿Vamos a competir de tú a tú con ellos? Estados Unidos, 320 millones de personas contra 50 millones. Paraguay, Uruguay, no, una maravilla, ese país es el mejor del mundo. Y miren los indicadores y sí, ahorita está siendo uno de los mejores para vivir en América. Creo que Paraguay, el del presidente Mujica. No, entonces ese presidente fue una maravilla, la política que él incluyó, que él implementó fue fenomenal. Ey, espere. Es que allá son 4 millones de ciudadanos. 4 millones. Es la población de Medellín. Y estamos diciendo que ese país es mejor que Colombia porque en ese país el presidente era de corte socialista. En cambio en Colombia no, pero ahora sí. Pero ¿por qué no somos igual que Paraguay? Es que toca cambiar toda la estructura y toda la mentalidad y toca volver a ser el país. Entonces la comparación vale la pena hacerla. ¿Estamos seguros que sí podemos comparar 4 millones de gentes con 50 millones? Con 320 en Estados Unidos, con 1.400 millones de personas en China. Cuando miramos entonces economías y países, veamos todo el panorama, no solo el árbol que tenemos al frente, muchachos. ¿Listo? Consumo, inversión, sigo aquí bajando. La inversión entonces afectada por la tasa de interés, por la inflación y esa A era la tecnología. El gasto principalmente se ve afectado por efectos económicos, sociales y políticos e incluso psicológicos que impliquen una decisión. Viene una pandemia, estamos asustados, nos vamos a morir. Señor gobierno,
invierta, compre vacunas, sálveme, protéjame, enciérreme en mi casa, pero que yo no me contamine. ¿Ven el efecto psicológico del miedo? ¿Listo? Factores económicos a nivel de ingresos, tasas de interés, inflación, tasa de cambio, políticas de gobierno a nivel fiscal, monetario y crediticio. ¿Qué afecta? La tasa representativa del mercado, la disponibilidad de efectivo y de crédito, la relación entre nuestros pesos colombianos y una moneda extranjera, una divisa, la tasa de inflación y la tasa de interés nacional y extranjera. La nacional está como I minúscula y la extranjera como R minúscula. Las exportaciones se afectan por niveles de competitividad, políticas comerciales, los bienes y servicios en el nivel de precios relativos de bienes y servicios en el mercado internacional y los costos de las importaciones, los costos de producción y los avances tecnológicos de otros países. ¿En serio vamos a competir entre iguales nosotros los colombianos contra los chinos, sabiendo que ellos ya producen las 3 calidades? Copia pirata, digámoslo así, calidad normal y alta calidad. Ellos ya manejan las 3. Y si usted quiere comprar una camisa sin botones y sin cuello, se le hace. Si la quiere con botones y con cuello, se le hace. Si la quiere con botones y cuello y en seda bastante costosa y escasa, se le hace. Miren hasta dónde el ingenio, la capacidad tecnológica y la posibilidad de trabajo de los chinos nos está llevando a ellos como una nación emergente. El milagro chino, muchos lo cuentan desde hace 50 años, pero ¿será que es sostenible en el tiempo o no? Veremos. Aquí les muestro una gráfica sobre los ciclos en la economía. Recuerden que para producir nuestro Producto Interno Bruto a partir de un nivel 0, un nivel estándar, vamos a crecer a producir en economías a escala en el nivel en el que los rendimientos son crecientes a escala. Cuando ya son constantes, la economía llega a un auge, llega a un tope, ¿vale? Y desde ahí, ¿qué sigue? Pues se invierte la tendencia de la curva y venimos en caída. Si llegamos a este nivel 0 de producción, entramos en un nivel de recesión. Si es sostenido, la economía sigue cayendo a un nivel de depresión económica. ¿Qué le sigue? Pongámonos las pilas, reconversión tecnológica, nuevas políticas salariales, nuevas políticas para fomentar el consumo, el gasto, la inversión. Y vamos a empezar una senda de recuperación nuevamente. Entonces nuestra economía es cíclica, muchachos. Se comporta como una ola, no como una línea recta ni como una espiral ascendente. Ahora, conceptos modernos que tienen que ver con la economía de esta segunda mitad del siglo XX y los inicios del tercer milenio. Productividad, ¿asociada a qué? A la relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos versus los recursos utilizados para producirlos, trabajo, capital y tecnología. Este indicador es clave para medir la eficiencia y el rendimiento de una economía, de una empresa, ya que mide la capacidad para generar más con menos. Esa es la forma en que podemos ganar. No es lo mismo trabajar 8 horas al día en una empresa solo por trabajarlas que ser eficientemente productivo durante esas 8 horas, ¿vale? Entonces puedo hacer más, puedo trabajar mejor y mi empresa crece y yo me beneficio, ¿vale? Ser productivo. Segundo, competitivo. Es la capacidad de toda empresa o de todo país para producir bienes y servicios de forma eficiente y rentable, logrando competir en el mercado, generando crecimiento económico. Se define como la capacidad de innovación. Miren ese concepto moderno, la innovación, la eficiencia en la producción, la calidad de los bienes y servicios producidos y la capacidad para adaptarse a los cambios del mercado. Adaptabilidad. ¿Qué le pasó con las naciones en la pandemia en el 2020? No estaban capacitadas, no se adaptaron, no se transformaron, perdieron. ¿Qué pasó con el sector financiero? Ese sí se transformó. Mucha gente pobre en las regiones, en los territorios,
¿Cómo hago para llegarles allá si todo está bloqueado? La cadena logística de distribución y abastecimiento está bloqueada a nivel mundial. La gente se muere. ¿Qué hago? Entonces lo que hicieron los bancos fue bancarizarnos. ¿Sería un favor o sería algo en contra? Analícelo usted, querido estudiante. A todos nos abrieron a través del teléfono las aplicaciones y nos dijeron, empiece a usar Nequi, DaviPlata u otra aplicación que yo le voy a mandar su dinerito allá, su subsidio, su asistencia. ¿Qué tengo que hacer en cambio, en contraprestación a eso que usted me propone, señor gobierno? Deme sus datos, deme su número de teléfono, deme su ubicación, su geolocalización, dígame cuántos están en su familia, dígame cómo viven, dónde viven, qué comen, qué compran, en dónde compran, etcétera, etcétera, etcétera. Miren esa transacción que hizo el gobierno, pero que los bancos facilitaron. O al revés, hicieron los bancos y el gobierno facilitó. ¿Quién se benefició? ¿El gobierno? Pues cumplió porque mucha gente dejó de morirse. Los bancos, obviamente, creció su actividad comercial y financiera, sus rendimientos y utilidades. Y usted, ser humano, ciudadano colombiano, se benefició, claro, aquí estamos tomando una clase. ¿Pero a costa de qué? De entregar mi privacidad, mi información privada. Muchos usan su celular con la huella o con el lector biométrico. Entonces, ¿cuál es otro concepto de la economía digital que entra en juego? La información. Ya no solo la tecnología, sino los bancos de bases de datos y la información personal que ya no es privada. Yo puedo saber mucho de ustedes entrando a Facebook, entrando a WhatsApp, entrando a Instagram y a otras aplicaciones más privadas que se usan los jueves y los viernes por la noche. Y puedo enterarme de muchas cosas de ustedes, ¿vale? ¿Será que es trabajo para la CIA? No. En las redes sociales dijimos, déjeme comunicarme, no importa que usted se entere todo lo que hago. Tanto que me llevo el teléfono al baño, tanto que vayan a saber si lo ven o no lo ven ahí. ¿Cierto, muchachos? Entonces, competitividad como la capacidad de producir bienes y servicios de forma más eficiente y rentable, ¿vale? Y la innovación, vamos a bajar, innovación como la aplicación de nuevas ideas, nuevas tecnologías, procesos, nuevos productos, servicios, modelos de negocio. Las empresas cambiaron. Yo quiero estudiar para trabajar, para ganar. Sí, ¿cuánto? El salario mínimo, 1,5 millones. Fabuloso. Pero cuando tenga mi título, ¿a cuánto me va a subir? ¿A 1.700.000? ¿A 2 millones? ¿A 3 millones? ¿A 5 millones? No, pero es que no es por lo que me paguen, es porque si soy profesional voy a poder aplicar al cargo. Ah, fabuloso, no te pagan, pero ya tienes un cargo más alto. Fabuloso. ¿Por cuánto tiempo vas a estar allí? ¿Y qué tan estable es ese contrato? Bien, entonces ojo con la innovación versus esa cualificación humana y profesional. Cambio en los modelos de negocio y de servicios para ser más eficientes, más productivos y generar crecimiento económico. Esto puede abarcar la creación de nuevas tecnologías aplicadas a la forma en que se organizan y operan las empresas para producir bienes y servicios y la incorporación de tecnología en la economía que están intrínsecamente relacionadas, impulsando innovación, eficiencia, competitividad. La tecnología no solo digitalizó procesos, sino que transforma la forma en que los mercados globales y las empresas interactúan. Les pregunto, este cosito que me sirve, lo que decimos marranito, para cargar mi celular, ¿es tecnología? Ustedes dirán, claro, profesor, ¿cómo no? Si eso viene pegado a un celular. Listo. Yo les pregunto, ¿este esferito retráctil con punta fina y mango en goma es tecnología? No, profe, porque funciona sin pilas. ¿Seguro que no es tecnología? Sí es tecnología. Y este tenedor de plástico, mírenlo. Miren la forma, miren las puntas, miren el mango.
miren la marca, miren la medida y el peso. ¿Es tecnología? Entonces, muchachos, la tecnología no es solo el aparatico que yo uso, o el computador, o el podernos conectar. La tecnología es todo aquel proceso mecánico, técnico, científico que se incorpora a un proceso productivo. Lo que no tiene tecnología se llama artesanía, ¿vale? Y hoy estamos hablando de llevar nuestras actividades de artesanía y de producción, formas de producción agrícola y pecuaria, al nivel de incorporación tecnológica para ser más eficientes y productivos y competitivos a nivel global. Entonces, démonos cuenta cómo una cosa no reemplaza a la otra, pero si se une, si se incorpora, la potencia, la mejora. Bien, la tecnología entonces está relacionada al digitalizar procesos y transformar mercados. Ahora, el impacto en la economía, muchachos. ¿Qué genera el impacto de la tecnología en la economía? Mayor producción, más eficiencia, permite la globalización de los mercados. Usted puede estar en Colombia, en Montería, en San Carlos, Antioquia. Usted puede estar en San José del Guaviare, pero usted le vende a los europeos, a los chinos, a los africanos. O usted les compra y trae acá y nos vende. Es una maravilla la incorporación de la tecnología. Antes eran 3, 4 meses en barco, hoy están en una semana. Bien. Revalorización de la información, y ahí es donde les digo, la gestión de grandes volúmenes de datos impulsa la economía del conocimiento y el desarrollo de nuevas áreas comerciales. Pero la información mal utilizada, ¿para qué se presta? Ahí es donde vemos esas noticias donde hablan de Mark Zuckerberg como dueño de Facebook, si permite o no permite al gobierno británico o al gobierno de la Unión Europea ingresar a ver los datos y las transacciones que hacemos los usuarios de esa red social, si permite o no permite. Y el de Telegram, ¿permite o no permite? ¿Vale? Entonces, ¿es perseguido o no es perseguido? ¿Va a la cárcel, no va a la cárcel? Los Batileaks, los Panama Papers y cualquier cantidad de información que se tranza en la deep web, en la web oscura, o se tranza entre gente no tan ética y tan profesional, pero muy hábil para hacer trampas, y eso siempre deja un rastro, siempre deja una huella. Y si sale al público esa información, entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Vale? Tengamos en cuenta eso también. Revalorización de la información, automatización de los procesos, productividad aumentada, reducción de costos, mejora en la calidad de los productos y servicios. Pero hágame un favor. Antes yo tenía 10 empleados en una línea de producción. Ahora tengo uno al que le pagué un curso y le enseñé a manejar un programita de computadora, y ahora esa persona solo espicha un botón y empezó la máquina. Y verifica que funcione. Y cuando acaba el turno, la apaga. Automaticé el proceso, fabuloso. Pero despedí 9 empleados, 9 cabezas de familia. Tengo 9 familias por 3, 9 por 3, 27 personas que ya no comen, a cambio de esta persona y sus 2 familiares, 3 que comen, pero ahora ya no se ganan 1 millón, se ganan 1.200.000. ¿Cómo entonces la tecnología, la automatización favorece o impacta de forma desfavorable los indicadores y los factores macroeconómicos? Bien, en este caso el empleo. La economía digital, muchachos, tema que nos ocupa. La tecnología digital transforma los modelos de producción, de consumo, dando lugar a nuevas formas de comercialización e intercambio de bienes y servicios. Pero miren lo curioso. La economía digital hace lo que les mencioné en la definición de economía. Simplemente incorpora tecnologías para que los modelos de producción, consumo y distribución de esas materias primas y mercancías, productos terminados, sea efectiva y se puedan comercializar, intercambiar y consumir. Entonces, básicamente, en la definición de hace 200 años de economía, a lo que hoy está haciendo la economía, se está cumpliendo el propósito.
pero ahora lo hacemos por computador, desde mi teléfono. ¿Ven? Pero seguimos siendo ese homus economicus, ese animal racional que produce, distribuye y consume. Bien. Nuevas oportunidades profesionales, claro, se generan nuevas carreras, nuevas aplicaciones en robótica, inteligencia artificial, datos en la nube. Hay aumento en la competitividad, concepto que les mencioné hace un rato. Hay aumento en la competitividad, hay impactos positivos o negativos en la generación de empleo. Miren una cosa, muchachos. En África, había fábricas textiles, como decir en Colombia, en Medellín con Coltejer, en Colombia, Lafayette, en Bogotá, otras fábricas, Coltejer, etcétera. Fabuloso. En África. Pero ¿qué pasa? Que a los europeos del primer mundo les dio por ser altruistas, por ser buena gente. Y como a ellos sí les afectan las estaciones del clima, invierno, primavera, otoño y verano y otoño, entonces ellos sí producen su ropa por 3 meses. 3 meses. Esta camisa la uso 3 meses y la boto. Cuando la boto está intacta. Sobra mucha ropa. El mercado textil en Europa se mueve muchísimo por las temporadas. Fabuloso. ¿Qué hacer con toda esa ropa que ya no me pongo, que sobra y que está en buen estado? Ay, pues hay tanta gente pobre en el mundo, especialmente allá abajito en África. Recojamos esa ropa y se las llevamos y se las donamos. Adivinen qué pasó con las textileras africanas en muchas naciones de África. Las quebraron porque la gente ya no producía y ya no compraba. La gente sencillamente iba a las ONGs a que les regalaran ropa y se daban el gusto de escogerla y ponerse la mejor ropa y tirar el resto. Entonces miren cómo una actividad que es productiva, pujante, competitiva, por la moda, por los conceptos, por las estaciones, por su practicidad, su tecnología, etcétera, en un continente, para el otro continente, a través de la filantropía y el asistencialismo y el ser buena gente, se convirtió en lo que arruinó el sector textil y a las familias y a la economía y al empleo y a la productividad y a la tecnología de otro continente. Entonces, ¿cómo tomamos decisiones los economistas, los gobiernos y las empresas, los individuos, a la hora de ser innovadores, competitivos, productivos, incorporar tecnología, transformaciones tecnológicas y meternos en este boom de la economía digital? Parece que ya no hay vuelta atrás. Sin este aparatico ya no vivo. ¿Será cierto? ¿Qué pasó la semana pasada en Europa, específicamente en España, Francia, Andorra? ¿Qué pasó ahí en el norte de África, ligado a la península ibérica? ¿Se fue la luz? ¿Cuánto? 12 horas. Piense usted, querido estudiante, en 12 horas con la nevera apagada. ¿Cuánta comida se dañó? 12 horas con la nevera apagada. Los pasteles y las tortas que tenían allí refrigerados para la venta, ¿se dañaron? ¿Se derritieron? Las lechugas, las fresas, las uvas, los vinos, las cervezas. Ahora llévelo a la casa. 12 horas sin el ventilador, aguantando calor, porque ya empieza el verano. Me quedo en la casa, me desespero, salgo a la calle. Y en efecto la gente salió a la calle a gritar, a enloquecerse, el fin del mundo, el apocalipsis, porque les apagaron la luz. Y entraron a revisar por qué se apagó la luz. Ah, no, es que nosotros producimos con energía atómica, energía termoeléctrica y energía hidroeléctrica. Pero como reconvertimos la forma de generar energía e incorporamos energías limpias, eólica, la del aire, y energía solar, bien, paneles solares, entonces ahora podemos producir energía limpia. Sí, pero hágame un favor, toda la energía que viene por ese tubo grandote, ahora achíquela para que pase por este tubo chiquito y llegue a la casa. ¡Pum! Estalló y generó el apagón.
Entonces, está preparado el sistema, la red energética española y europea, porque es que funcionan como un todo. Está preparada para sostener esa transformación, para almacenar y para distribuir perfectamente sin que se afecte la vida del ciudadano, del ser económico, sí o no. Ahí es donde tenemos que pensar si esa reconversión energética va bien o va mal, si beneficia o si no, si en el corto plazo o en el largo plazo, ¿vale? Porque el gobierno Sánchez en España salió a decir, no se van a hacer apagones, jamás. Eso lo dijo el año pasado y el antepasado. Esas son ideas de locos conspiranoicos. El resultado de la operación, un apagón. ¿Culpables? La empresa privada. No, señor. Las empresas que generan energía tienen capital accionario mayoritario del Estado, del gobierno que comanda Sánchez, el que dijo que no iba a haber apagón, que eso era conspiración. Entonces, ojo, ¿se acuerdan que les mencioné los factores que afectaban decisiones políticas, económicas, ¿vale? Nacionales, internacionales? Miren que ya no es solo tierra, trabajo y capital. Hay todo un pool de actividades que afectan o no la mayor o menor competitividad, productividad, impacto en el empleo, desarrollo sostenible. Si no hay crecimiento económico, pues ¿cómo llego al desarrollo sostenible? ¿Vale? Eso que es tan bonito y que nos venden también en la Agenda 2030, ¿será que sí o será que no? Bueno, ejemplos de la tecnología en la economía. La inteligencia artificial mejora las tareas, la toma de decisiones, creación de nuevos productos. La robótica y la automatización, el Internet de las cosas. Qué bonito para mí irme de vacaciones y en mi celular mirar las cámaras de mi casa y saber que todo está bien. Se me quedó la llave del lavamanos abierta. Entro a la aplicación, tengo mi casa inteligente, oprimo un botón y cerré la llave automáticamente. El perrito no tiene comida, pero entra por el huequito de la puerta principal. Aplico un botoncito y el robotcito que le lleva la comida y el agüita a mi perro se activa. El perrito ya lo conoce, está habituado, come y está tranquilo. Y yo estoy feliz de camino a mi paseo. El Internet de las cosas, muchachos. Los que corren, los runners, ¿no? Su celular, su reloj, el celular, le marca el ritmo cardíaco, la velocidad, el trote, el ascenso, el descenso, tengo que bajar la velocidad, puedo aumentar, ¿sí? Cuántos pasos corrí, etcétera. Todo eso, fabuloso. Fabuloso, vamos a ver. El blockchain en tecnología que vimos en el CIPAS anterior con el profesor Hildebrando, transparencia en las transacciones, mayor seguridad, etcétera. ¿Y qué desafíos hay en la economía? Desigualdad en el acceso tecnológico. Desigualdad. No todos los países, en todas las regiones, en todos los territorios, en los 5 continentes o en los 7 continentes, para el que me diga cuál es el 7º continente, de pronto le mejoro unos puntos en su calificación. No todos tienen el mismo acceso a la red. En Semana Santa me dirigí a 4 horas de Pereira hacia la cordillera occidental y no cogía internet sino en el parque principal. Una cuadra abajo ya no había. Ciberseguridad. La tecnología permite entonces responder a los desafíos en términos de protección de datos y ciberseguridad. Hay cambios en el mercado laboral, hay impacto ambiental positivo o negativo. La tecnología entonces es un factor clave en la economía actual, con innovación, eficiencia y competitividad, pero también tiene desafíos. Ahora, ya no los canso más. Algunas iniciativas y algunos datos que tienen que entrar a revisar, muchachos. Les pongo los links en esta presentación que les compartiré. ¿Qué es la economía digital entonces? Se conoce como economía basada en el Internet o economía en la red, en red. Se refiere al sistema de actividades económicas, sociales y culturales. ¿De qué hablamos? Del ser humano, mediado por transformaciones digitales, básicamente. El ser humano sigue siendo el mismo hoy que hace 2000 años, que hace 5000 años. ¿Con mejores cositas? Claro. ¿Con mayor nivel de calidad de vida? Claro. ¿Con mayor esperanza de vida al nacer? Claro que sí. ¿Vale? Pero humano finalmente. Esta transformación no solo abarca transacciones tecnológicas,
transacciones electrónicas, sino que también incluye la forma en que las empresas operan y generan valor. Es un término que se abordó por primera vez en un libro llamado La economía digital, del canadiense Tom Tapscott, en la década de los 90. Pero ojo, la economía digital no empezó en los 90, empezó en los 50, en la posguerra, y en los 80 con el Internet como arma de código militar para la guerra en los 80, y se hizo público a finales de los 80, y el Internet se hizo de uso social. Y en 30 años, miren cómo ha transformado nuestra vida. ¿Bien? Entonces, miremos qué es la economía digital, allí la podemos ver. Ahora, componentes principales de la economía digital, ahí lo tenemos. Según Thomas Missenberg, estadístico y economista norteamericano, esos componentes son la infraestructura tecnológica necesaria para las transacciones, los datos que se transan, que se ofertan y demandan, son un recurso clave. Las plataformas digitales, bien, Amazon, Uber, Airbnb, conectan usuarios y proveedores. Y los nuevos modelos de negocio, innovaciones como la economía colaborativa, comercio electrónico, optimizan recursos y generan nuevas oportunidades. Voy a mirar en el chat que nos está escribiendo Sebastián. Nueva Zelanda como el séptimo continente. No, señor. Cerquita, pero no. ¿Será geográfico o no? Vamos a ver. Sumergido en el 94% de su extensión continental, dice aquí el compañero. Muchas gracias. Entonces, ojo con los componentes principales de la economía digital. Necesitamos de infraestructura, datos, plataformas y modelos de negocio. Ahora, si entramos a mirar el consumo energético y de líquido de agua para el funcionamiento de estas plataformas y tecnologías, es inmenso, inmenso. Entonces, ¿de qué hablamos? De economía digital sustentable, sostenible, de crecimiento, de desarrollo. ¿Será que sí? ¿Será que no? Tenemos que revisarlo. Otro informe más que pueden ustedes tener allí es el de la economía digital. ¿Qué es y por qué se considera el futuro de los negocios? Esta es una publicación del Banco Santander en España. Bien, a este banco ustedes pueden acceder a múltiples cursos. ¿Qué nos dice? Cada día más y más personas se convierten en usuarios de dispositivos con conexión a Internet. Teléfonos, ordenadores, relojes, pulseras inteligentes. Ahora quieren implantarse un chip, ¿vale? Y a través de ello estar conectados todo el tiempo. Miren Starlink de Elon Musk. No les estoy hablando mentiras, ustedes ya lo saben. Casi, Sebastián, casi, pero no, señor, no, señor, no es eso. Mirta, tampoco son los plásticos que flotan en el océano. Ahora, ¿qué nos dice? Este espacio hace posible que la economía digital sea accesible para millones de personas en el mundo para ofrecer y demandar bienes y servicios. Otro recurso al que podemos acceder para ampliar la información. Ventajas de la economía digital. Información, cercanía. Cercanía, nos vemos, nos sentimos, nos identificamos, nos reímos juntos, lloramos juntos. Cercanía a través de una pantalla. Información, la transmitimos, la transamos más fácil. Presencia global, hoy estoy aquí, pero con esta llamada, con esta clase, pueden conectarse estudiantes en China. Seguridad, miren cuántos bloqueos, cuántas páginas tengo que pasar, cuántas puertas tengo que abrir o cerrar para poder entrar a una sesión de clase o a hacer una transacción, ¿vale? Otro link de acceso, tecnología y economía, como a partir de un análisis integral. ¿Qué nos dice el modelo de noticias de SAP, que es una generadora de plataformas de tecnología y de trabajo digital y tecnológico para facilitar muchas actividades humanas, comerciales, productivas? La digitalización ha revolucionado la economía en maneras diversas. El comercio electrónico ha cambiado al sector minorista, ofreciendo acceso global a una amplia gama de productos y servicios. Bien, más allá del comercio y la tecnología, se han fomentado innovaciones en diferentes sectores, desde manufactura hasta servicios financieros.
La capacidad de adaptarse a nuevas tecnologías emergentes se ha convertido en factor crucial para el éxito de empresas. ¿En qué actividades? Automatización y productividad, análisis de datos y toma de decisiones, comunicación y colaboración mejoradas, innovación continua. Bien, entonces otro artículo para verificar. ¿Cómo afecta la tecnología a la economía? Factores que se afectan. Existe una correlación entre la teoría, la educación y la investigación con la práctica y el desarrollo de aplicaciones aplicadas a la tecnología en la economía. Entonces, la Unión Europea ha desarrollado una metodología para ayudar a comprender mejor cómo las tecnologías y la digitalización ayudan a transformar las economías de la eurozona. Estas estadísticas e informes están disponibles en el Digital Economy and Society Index, ¿bien? El índice de economía digital y social, que puntúa todos los estados por su conectividad, capital humano, uso de Internet, integración a la tecnología digital y servicios públicos digitales. Vamos a mirar el chat. No es Europa, no es Asia, no es Eurasia y no incluye la península británica. Bien. Chicos, datos. En Europa, principalmente en España, más del 50% de los empleados usa ordenadores con acceso a Internet para fines comerciales. Cuenta con especialistas en la plantilla de las tecnologías de la información y comunicación y sus funciones externalizadas. La velocidad de descarga máxima concentrada de Internet es al menos de 30 megabytes. Ahorita hablamos del 5G, pero ya China está hablando de la 10G. Imagínense esas transacciones. Proporciona más del 20% de su plantilla a un dispositivo portátil que permite conexión a Internet a través del móvil con fines comerciales. La empresa cuenta con sitios web. La empresa dispone del nivel de pagos y de comunicación CRM, usa redes sociales, cuenta con un software para compartir información de diferentes departamentos, genera la gestión de proveedores y clientes, utiliza un canal online para las ventas y usa web. Las ventas web superan el 1% de la facturación total de las empresas, ¿bien? Y suponen al menos el 10% del comercio online. Entonces miren que la Unión Europea tiene sus datos de economía digital bastante identificados. Otro link, la economía digital surge de la revolución tecnológica. Aquí nos dice Telefónica de España, los dueños de Movistar en Colombia, el concepto de economía digital se podrá definir como el impacto de la tecnología digital en las formas de producir y consumir, de distribuir. Ahora ya no vamos con el mensajero, ahora un dron toma el producto, vuela y lo entrega allá en su apartamento, ¿no? Lo veíamos en época de pandemia. Un término que también abarca las nuevas tecnologías mediante las que se comercializan, intercambian y compran bienes y servicios. Miren que la relación es básica. Estamos haciendo economía, pero con aparaticos. ¿Cuáles son nuestros clientes? Clientes digitales. Más del 50% prefieren comprar por Internet, consultar por Internet. Ventajas digitales. En el 2020, para todos los grandes bancos hubo crecimiento. Bien, aquí lo vemos. Y medios de pago digitales, ya lo mencionamos para el caso colombiano, se aumentaron. Mi abuelita ahora puede tener una aplicación de pagos. Ya no tengo que visitarla para que me dé un billetico cada que la visito de su pensión, sino que me lo envía por Nequi y Plata. Bien, hasta eso se puede hacer. Más información disponible, ciencia, tecnología e innovación en la economía digital. La situación de América Latina y el Caribe. ¿Qué es la CEPAL, muchachos? Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Es la Naciones Unidas para el continente, con sede en Chile. Me está diciendo Sebastián que aquí hay un dron volando y la gente piensa que es un explosivo. Hay que tener cuidado. Aquí en Bogotá, en esta zona de la sabana de Bogotá, bloquearon el espacio aéreo el año pasado, impidiendo que las personas usaran drones
por el miedo precisamente a lo que estaba pasando en el sur del país en esa época. Entonces la CEPAL, ¿qué nos dice? Aquí tenemos un resumen de este informe de ciencia, tecnología e innovación para América. ¿Cómo está el continente? Nos dice que las trayectorias tecnológicas son inseparables de la generación de empleo y producción. Hay que pensar en innovar para atender mejor la región tras los objetivos de crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental planteados en la Agenda 2030. Chicos, al hablar de esto, miren los datos del informe. Informe de Ciencia, Tecnología e Innovación, publicado, son solo 100 páginas, en el 2016, chicos, 2016. Pueden descargarlo y pueden echarle una ojeada. Ahí está el link y está una imagen para que accedan al documento. ¿Cómo está América Latina? ¿De qué nos habla? Miren el índice. Nos habla de un modelo de crecimiento agotado. Es decir, como producíamos el siglo pasado, ya se está mandado a recoger. ¿Será cierto? ¿Qué nos dice la CEPAL? Hay un sesgo recesivo, hay desigualdad y hay crisis ambiental. ¿Qué necesitamos? Innovar y generar conocimiento usando las tendencias mundiales a los retos regionales. Podemos hablar de propiedad intelectual y de patentar. ¿Ustedes saben cuántas patentes tenemos en Colombia? ¿Cuántas se generan al año? ¿Saben cuántas se generan en China? ¿Saben cuál es el país con más patentes del mundo? Israel. Israel. Los judíos siguen siendo los dueños del mundo, señores. Hacen una innovación, un desarrollo y lo patentan. Nuestras universidades se miden también por el nivel de investigación, de descubrimientos y de patentes, ¿vale? Principalmente en las áreas de ingeniería y tecnología. ¿Qué tan competitivos somos en la UNAD frente a otras universidades? Y recursos humanos, capacidades científicas. Miren que el informe es total: medio ambiente, trabajo, derechos de propiedad intelectual, empleo, factores humanos, tecnologías y revolución digital para el desarrollo, ciencia, tecnología e innovación aplicada a la agricultura, ecoinnovación. Aprovechemos los desarrollos para mejorar la producción y el consumo con fines sostenibles. Ahí está el informe, muchachos. ¿Vale? Seguimos con otro informe ya no de la CEPAL, sino del Banco Mundial. El camino a seguir para América Latina y el Caribe. Entonces aquí nos habla de este foro que se creó para América Latina y el Caribe, que nos habla de Alianza para el Desarrollo Digital y Banco Mundial. En alianza crearon este Banco de Economía Digital para América Latina y el Caribe. ¿Cómo están las naciones del continente trabajando? Entonces aquí nos dice que se creó una plataforma digital para la financiación del desarrollo y que reúne socios público-privados para aplicar soluciones digitales y transformar los países. De eso tan buenos y dan tanto, muchachos. Aquí les dejo el informe, les quise tomar pantalla completa para que miren que en sus trabajos de investigación, aquí hay antecedentes, aquí está la estrategia explicada, aquí está el marco teórico y práctico de la economía digital para América y recursos adicionales para consulta. Bien, chicos. La economía digital para el cambio de la estructura y la igualdad. Entonces, aquí viene un concepto que es constitucional, que es jurídico. ¿Somos iguales? ¿Necesitamos la igualdad o la equidad? Y ahí les dejo esa papa caliente para que discutan entre ustedes si definitivamente hombres y mujeres somos iguales, si definitivamente negros, blancos, ricos, pobres, azules, rojos, niños, ancianos, somos iguales, o si en lugar de vivir o buscar esa igualdad, lo que debemos buscar es la equidad. ¿Vale? Vale la pena pensarlo. Ahora, aquí está la portada de este informe Economía Digital para el Cambio Estructural en términos de igualdad. 132 páginas también de la CEPAL. ¿De qué nos habla?
de la reducción de pobreza versus el crecimiento económico en América Latina. Hay que pensar en trabajar de forma articulada y consolidar la economía digital, que exige preguntarnos sobre cómo identificar y aprovechar nuevas oportunidades sobre la fase de la convergencia tecnológica para avanzar en el desarrollo económico y la igualdad. En primer lugar, y ahí nos menciona 4 aspectos importantes a tener en cuenta. La primera, renovar el impacto de la economía digital en el cambio estructural y la inclusión social, ¿vale? Esto entonces es clave para leerlo como economistas, contadores, administradores, internacionalistas y mercadólogos, si se puede decir así. Dirección de Economía Digital de Colombia. ¿Qué nos dice el Ministerio de las Tecnologías de Información y la Comunicación? Nos dice que se creó una Dirección de Economía Digital. ¿Qué funciones tiene? Se encarga de formar habilidades digitales en los colombianos, promover sinergias, alianzas público-privadas para promover el talento digital, cerrar las brechas del talento industrial e implementar estrategias de formación en temas digitales. Para impulsar competitividad, investigación, innovación, proyección internacional del sector, entre otras funciones relacionadas con la formación del talento humano que necesita el país para asumir los retos de la cuarta revolución industrial. Bien, ¿cuál es su objetivo? Mire que aquí dice que formula políticas, chicos. Entonces, estas decisiones del gobierno no vamos a salir a la calle a gritarlas, no, vamos a entrar a internet a revisar cuáles son las políticas y en qué medida se cumplen o no se cumplen, ¿vale? Nos benefician o no y sirven como garantía de derechos o no. ¿Listo? Apuestas de los gobiernos nacionales. Ahora, ¿cómo está la UNAT frente a la economía digital? Pues aquí les tengo, chicos. Fuertemente involucrada en la economía digital mediante programas educativos y recursos para la formación de profesionales en marketing digital, negocios digitales, tecnología y economía. Chicos, aquí alguno de ustedes posiblemente esté estudiando marketing y negocios digitales. Datos sobre Colombia y la economía digital. Hay datos del Banco Mundial. ¿Cómo nos ven? ¿Qué desafíos tenemos? Ya con esto vamos a terminar, queridos estudiantes. El acceso a Internet limitado, bajo, escaso, de baja capacidad, en muchos lugares del país. Desigualdad en la adopción de tecnologías, sí, aunque las poblaciones indígenas que visité en Semana Santa, en un resguardo en Verachamí, tenían mejor internet, mejor celulares que yo, en la zona donde vivían, algunos de ellos, ¿no? Entonces, desigualdad en la adopción de tecnología, sí, nos falta salir de ser analfabetas tecnológicos. Desafíos en el uso de sistemas de pago electrónico, también. ¿Qué prefieren ustedes? ¿El efectivo, las monedas, la tarjeta, el dinero plástico o la transacción? Cada uno lo va asumiendo. Lenta transición hacia la economía digital también se ve, ese es un desafío para Colombia. ¿Qué oportunidades tenemos? Desarrollo de infraestructura digital, ahí hay trabajo, muchachos. Plataformas públicas digitales, conocemos las del gobierno, no las usamos, sí las usamos. Servicios financieros digitales, muchas, no solo existe David Plata y Nequi, hay muchas más, el profesor Hildebrando nos mencionaba algunas. Incursionar en negocios digitales, desarrollar habilidades digitales, mejorar la confianza en las transacciones digitales, transacciones en red, y esto hace parte de la iniciativa del Banco Mundial que les mencioné. Aquí está el nombre, Economía Digital para América Latina y el Caribe, ¿vale? Y finalmente, datos mundiales, 10 datos para ver cómo estamos en economía digital, y el DANE también nos muestra cómo estamos en Colombia frente a economía digital. A ver si les logro compartir esa imagen y ya los dejo descansar. Miremos acá. Quiero ver si se está proyectando. Sí. Informe sobre economía digital, forjar un futuro digital ambientalmente sostenible e inclusivo. Eso es una apuesta impresionante, chinos. Eso se lee fácil, pero siéntese a producirlo en su casa, con su familia.
en su municipio, en su vereda, en su ciudad, en Colombia, en el mundo. Es brutal esa apuesta, porque los temas que maneja son brutales, son grandes y tienen mucho impacto. Inclusión, sostenibilidad, medio ambiente, desarrollo tecnológico y digital. Y la economía. En Colombia, en el mundo, todos podemos comer y todos podemos vestir y todos podemos vivir. ¿Por qué entonces hay gente pobre y gente bajo la línea de pobreza? Pobreza extrema, lo que antes se llamaba ya no en situación de pobreza, sino en situación de miseria. Ahora, como la palabra miseria suena muy feo, desde hace unos años entonces ya no se habla de miseria, se habla de pobreza extrema. Ahí está el informe, chicos. Le pueden echar una ojeada. Es chiquito, es cortico. Básicamente aquí tiene unas tablitas que nos resumen todo. Mire, recomendaciones de política. ¿Qué deben hacer las naciones para poder acceder a esto? Y aquí nos dicen, a nivel nacional, regional e internacional, por fases del ciclo de vida de la digitalización, en cuanto a producción, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué hace la nación? ¿Qué hace la región? Por ejemplo, Colombia, Venezuela, Ecuador. ¿Qué hace? ¿Y qué hacemos a nivel internacional? ¿Qué hacemos también a nivel interno en los países? Ahí nos dice qué nos recomiendan para hacer. En cuanto a utilización de economía digital, en cuanto a las fases de desarrollo de la economía digital, y aquí decía la vida útil, al final de la vida útil de esa economía digital, ¿sí? Y aquí entonces nos dice cómo promover comercio electrónico ambientalmente sostenible. Ese es un informe. Otro informe y ya no los molesto más. El DANE, ¿qué nos dice sobre Colombia? Chicos, pues el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, con fecha del 14 de noviembre del 2024, la economía digital en el sistema de cuentas nacionales, resultados experimentales, es decir, que estamos empezando a medir esto. Y ahí dice que son datos proyectados para el 2017, entre el 2017 y el 2023. Y nos muestra tendencias del valor agregado de las industrias digitales como proporción del PIB. ¿Dónde hay mayor valor agregado? Aquí, cuando todos nos encerramos, 2020, la economía digital tuvo que desarrollarse y suplir muchas actividades que antes hacíamos de forma presencial. Por eso se crece tantísimo y mantiene la tendencia sostenida o creciente para el 2023 proyectado al 3.6. Podemos mirar este informe entonces también. ¿De qué nos va a hablar? De las industrias digitales, de los indicadores priorizados para la economía digital, de los indicadores para la oferta y de los indicadores sobre su utilización y un glosario de términos. Trae entonces la introducción, trae definiciones y nos empieza a hablar acerca de datos, cifras, datos gruesos, lo que nos interesa. ¿Creció, no creció, generó valor agregado? ¿Cómo está el tema de remuneración a los asalariados? ¿Cómo está el tema de remuneración a la producción? Etcétera. Miren, chicos, que aquí hay material para verificar si estamos creciendo, manteniéndonos constantes o decreciendo. Chicos, voy a dejar de compartir mi pantalla y les doy las gracias por su participación y asistencia en este CIPAS. No fue un CIPAS participativo, no fue un CIPAS que incluyera, obviamente, de ustedes preguntas y respuestas todo el tiempo, sino fue simplemente un CIPAS de mi parte hacia ustedes en el que se les manifiesta, se les quiso manifestar los retos, las oportunidades que tiene Colombia, que tiene nuestra economía local, regional, frente a el uso de tecnologías, para nuestras actividades de producción, distribución y consumo. Considere necesario adaptar, traer al discurso esos términos generales de nuestro estudio que quizás muchos de ustedes dominan, para que no pasara lo que pasó en una web conference que mientras el profesor Diego nos explicaba tan amablemente, algunos empezamos a interrumpir con que no, eso no pasa aquí, eso será por allá en Europa, por aquí eso no se ve, en mi tierra eso no pasa, en mi país eso no pasa. No, espere. Es que estamos hablando no del caso puntual, estamos hablando de definiciones, teorías que
en la ciencia económica, administrativa, contable y de negocios existen y tenemos que aprenderlas y ahí sí mirar cómo se aplican al caso particular. Aquí Sebastián nos dice que hay desigualdad, claro. Nos dice que hay pobreza, claro. Extrema, claro. Pero si leemos a Martha Nussbaum y a Amartya Sen, premios Nobel de Economía, vamos a ver a qué se refiere la pobreza en economía, en los términos del desarrollo. A no tener o a no poder. ¿En dónde está nuestra pobreza, muchachos? Muchachos, ustedes a mí me dan sopa y seco en manejo de tecnología, redes sociales, aplicaciones, todo lo que quieran, en hacer un trabajo y subirlo para que se saquen un 5, para que se saquen 100 puntos, 120 puntos. Entonces, muchachos, sí, la grabación, compañerita Alicia, ya la dejo procesando, el sistema la procesa, cuando esté disponible, la comparto. El continente es la red mundial de información. Ese es el 7º continente. ¿Bien? No es ninguno de los 6 que mencionaron. Es acá donde estamos nosotros metidos. Gracias, compañeros. Buena tarde. Espero haberles servido para su proceso de formación en economía y en macroeconomía. Buena noche, buen descanso. Detengo la grabación y que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego, que estén bien. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. A ustedes, feliz descanso.